continuidad a la pregunta que me hace, como les repito, el señor de Cúcuta, que está como muchos miles de personas muy inquieto por el comentario que circula en las redes sociales. Ya le di la primera respuesta de la pregunta, pero me hace falta darle otras dos respuestas relacionadas con la pregunta número 1. Entonces, para que un ser humano llegue a ser hijo de Dios, primero debe de nacer, debe de morir y nacer de nuevo. Permítame decirle lo siguiente. En Juan 3 al 7, hay un hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra, Él estaba, permítame desarrollarle esta historia, pero muy breve. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, ¿ya? Y resulta que de noche o muy de madrugada, estaba oscuro, se le apareció un hombre a Jesús, y como muy a escondidas llegó y le dijo lo siguiente. Leamos la siguiente cita bíblica para que podamos entender que nosotros no somos hijos de Dios, al menos que cumplamos lo que nos dice la santa palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice en Juan 3 al 7, versículo 3, pero voy a leerlo desde el 1, por favor. Sí, entonces sería Juan 3, 1 al 7. Había entre los fariseos un dirigente judío llamado Nicodemo. Versículo 2. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. Cuando el fariseo Nicodemo fue a verlo de noche, nos enseña allí que él estaba yendo de una forma muy cautelosa para que los fariseos, maestros de la ley, compañeros de él, no se fueran a dar cuenta que él, Nicodemo, había ido a consultar a Jesús, porque los fariseos, los maestros de la ley de aquel entonces, no querían a Jesús, porque Jesús, la prédica, la enseñanza de Jesús chocaba con el conocimiento de aquella población religiosa de ese entonces. Entonces, cuando el fariseo Nicodemo le pregunta a Jesús con respecto a esto de morir y nacer de nuevo, nuestro Señor Jesucristo en Juan 3, versículo 3, le dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Damas y caballeros, evaluemos, analicemos y evaluemos este punto específicamente. Le dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, de veras, le da una seguridad, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos queda por hacer la pregunta del $1.000.000. Si una persona no nace de nuevo y no puede ver el reino de Dios, entonces ¿qué ve? Ya vamos para allá. Versículo 4. Nicodemo, muy preocupado, lleno de una incógnita aterradora, y que conste que eran ellos los que se las sabían todas en la palabra de Dios, y no sabían esto tan sencillo, tan elemental como es: ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de la palabra de Dios? ¿Qué es esto? Permítame decirles. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, de veras te aseguro, en el versículo 3, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Jesús, de Dios, dijo Jesús, Nicodemo le hace la pregunta que les acabo de mencionar, pero Nicodemo no podía entender, y le dice en el versículo 4,
¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo quisiera pedirles un favor, ¿sí? Que por favor me presten mucha atención a la respuesta que le va a dar, que le dio nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Pero debemos de tener en cuenta quién era Nicodemo, como se los acabo de explicar. Nicodemo era el equivalente a un maestro de la ley, a lo que es hoy un pastor, a lo que es hoy un sacerdote, a lo que es un líder religioso. Tenía un conocimiento amplio. Entonces, en el versículo 5, Dios le jala las orejas a ese religioso, a ese pastor, a ese personaje de ese entonces, que se creía y se decía que las sabían todas. Observen y escuchen. Juan 3:5, dice nuestro Señor Jesucristo: yo te aseguro que quien no nazca de nuevo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6, el que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es del espíritu. No te sorprendas que te haya dicho que tienen que nacer de nuevo. Bien, nuestro Señor Jesús en su momento le dice: ¿y tú siendo maestro de la ley y no entiendes esto? Nuestro Señor Jesús le da un jalón de orejas muy fuerte, y es porque los fariseos estaban enseñando cosas que no estaban en la ley de Dios. Ellos enseñaban lo que a ellos les parecía o les convenía. Eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchas, pero muchísimas personas que han perdido el rumbo de la palabra de Dios y están enseñando cosas que no son bíblicas. Se les ocurre decir que esto o que aquello sin ser así. Mire, todo lo que nosotros necesitamos saber de la voluntad de Dios está en la Biblia, y cualquier persona que se atreva a predicar algo que no está en la Biblia, tengan la plena seguridad que tendrá una dificultad muy grande el día que tenga que rendir cuentas. Todas las personas somos hijos de Dios cuando morimos y nacemos de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Bien, vayámonos a Romanos 10, versículo 8 al 11, y dice así. Por favor, abran sus Biblias en Romanos 10, 8 al 11. Les voy a explicar qué quiere decir nacer de nuevo. Romanos 10, versículo 6, versículo 8 al 11. Por favor, continuamos en preguntas y respuestas. A continuación, enseñanzas bíblicas, preguntas y respuestas con el pastor Wilson Valencia, y seguiremos desarrollando este tema basados en una aclaración de un líder, de una aclaración que salió en las redes sociales con respecto a lo que dijo un personaje líder religioso de Roma con respecto a hijos de Dios.